al menos de mi parte, desde mi parte, no de la escuela, sino de mi parte, porque lo he estado pensando, y más allá de pensarlo, platicando con una amistad, ¿no? Es el hecho de que no sé qué vaya a parar todo esto, y entonces, por lo tanto, al menos de mi parte, ofrecerles bueno, yo continuar dando las clases, y y dos opciones posibles. Vamos a suponer que asignen a un profesor, yo le pasaría las calificaciones. Esa es una opción. La segunda, que es más grave en el asunto de que pasa tiempo, que yo me comprometería a guardarle la calificación para el siguiente semestre, suponiendo dos cosas: una, que me asignen grupos de esta materia, y lo segundo, que ustedes se apunten conmigo, es decir, se inscriban conmigo. Suponiendo que yo tenga dos grupos, bueno, pues tienen dos chances, ¿no? En distintos horarios, se apuntan y pues ya con eso, pues yo les guardo la calificación, lógicamente aprobatoria, ¿no? O sea, traten de aprobar, no vayan a reprobar, entonces sale la misma la propuesta. ¿Sale, vale? Ese sería lo que yo puedo hacer, ¿no? Que me ofrezca hacer, dado que la verdad no me he ocupado, es decir, yo continúo con mi horario libre, en su horario, yo puedo seguirles dando la clase. Pero si sale algún compromiso, alguna cuestión de la academia, ya sea que me den otro grupo, me voy a inventar, o simplemente alguna reunión o cosas así, pues ya les avisaría, ¿no? ¿Sale, vale? Pero pues hasta ahí llega mi posibilidad, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, profe. Está bien. Pues sí, está bien cruel, porque... ¿Qué pasó, tocayo? Porque no debería de pasar esto, pues, esto no se vale, sinceramente no se vale. Y pues yo no veo que haya movimiento, ¿no? Entonces me voy a volver a comunicar con ese, que es jefe, tiene puesto de jefatura, no es el subdirector. Le voy a decir, ¿qué onda, no? ¿Cómo ves? A ver qué me dice. Yo creo que hay que llamarle al reportero de TV Azteca, que decía que los docentes estaban pagando, ¿qué? Tomando, ¿cómo se dice? Estaban cobrando sin dar clases, ¿no? Para que haga otra nota. Ahí sí se mandó, ¿eh? ¿Qué porcentaje de profesores? Estaría bien hacer nuestra estadística con ustedes mismos. ¿Sí les están dando clase en buena onda? Pues tengo una materia vacante nada más. Bueno, pero ahí sí, ¿por qué? ¿Porque falta profesor o por qué? Sí, y aparte porque o sea, es que es interesante porque mucha gente que cree que la va a armar se inscribe, por ejemplo, reprueba un semestre y dice, ahora sí le voy a echar ganas y voy a meter con profes chidos, y acaparan los lugares y ya después uno ya ni alcanza. Esa es otra. Sí, cierto. Pero no, mi pregunta era muy específica. O sea, ¿hay profesores que no estén dando clases? Bueno, que sean los acusados de TV Azteca, ¿o no? Sí. Algunos. Fue el semestre pasado y de que nada más mandan como libros y tareas y ya no dan nada de clases. Nada de clase. Nada. Y te están evaluando, o los están evaluando con lo que alcanzan a entender de los libros y de... ¿Cómo se llama? Así es. Sí, exactamente. Unos ni se presentan, nunca les conoces la cara. Tampoco, también hay de esos. ¿Y qué? ¿Y te pasan o qué? Con todo respeto, ¿eh? ¿Te acreditan la materia o cómo le hacen? Sí, profe. Depende. Hay de todo. Pues qué mal. Por eso nadie se queja. Pero es que fíjate que y esto sí ya voy a echarlos a andar a ustedes, bueno, a llamarle la atención, no a ustedes, sino a la generación.
están escogiendo a profesores así, además, eso sí, ya son culpables los alumnos, O sea, yo sé de gente que escoge a los profesores, que voy a llamarlos así, no sé si así les sigan diciendo, barcos, ¿no? Yo no les llamo barcos, va más allá de barco el nombre. Pero bueno, los escogen. Son las trajineras. No, pero es que, pues yo les llamo corruptos, así como lo oyen. Son profesores corruptos y los alumnos también son corruptos. ¿Para qué escogen a esos profesores? Bueno, pues es que ya pasé, pues ya pasaste, pero vas a ver. Luego es lo que hay. Es que exactamente, ya no alcanzamos otros profesores, pues buenos, digámoslo así. Ese sí está canijo, pero ¿ustedes piensan que hay alumnos que sí escogen esos así a la mala? O sea, decir... Sí, son los que Sí. promedio de 9 y están ganando las becas de excelencia. Y al rato van a ser gerentes del metro. No, ya me la pusiste peor. Yo, ¿sabes quién pienso que los escogía? Los malos. Dice, no, esos son los alumnos malos que pues, van pasando, pero van porque Dios es muy grande, pero no por ellos. Pero si me dices que son los de 9, no me amueles, brillantes 9, ¿no? 9 y 10, ¿no? Yo he tenido excelentes alumnos y no, comúnmente son los que, bueno, en otro tiempo, ¿verdad? Porque ahorita no, escogían a los profesores más duros, No, profe, ahora ya cambiaron los tiempos. Ahora los de 9 y 10 son los que tienen los profes barcos y los que tienen promedio de 7 para abajo o 8 máximo, ya son los profes pesados. Sí. Eso sí, no, ese sí es novedad. Habría que sacar una estadística más clara, ¿no? Hay de todo, yo digo que hay de todo, pero bueno, ya que agarramos esta plática, sí comentarles que yo he tenido alumnos muy, muy buenos, ¿no? O sea, mis respetos. Y igual hay alumnos que no eran tan buenos, pero llevaban puros 9 y 10. Entonces, cuando se enfrentan conmigo, y créanme, y les voy a decir algo, ya no es lo mismo, como dice los 3 mosqueteros, que 20 años después. Un exalumno mío que actualmente es profesor, bueno, que ya tiene años de profesor él también, me dijo así, dice, usted ya no es el mismo, usted ya es un barco. Imagínate. Dice, antes usted nos decía, tú tienes tanto y se acabó, no nos ayudaba en nada, dice, te sacó tanto y se acabó. Dice, ahora usted nada más les anda dando chance. Pero sí, ya me volví barquito. Y aún así, de todos modos tengo mi prestigio de que soy bien duro. Y digo, no me conocieron cuando era realmente duro, digamos, ¿no? Y no duro, sino simplemente lo que era, ¿no? Entonces, por ejemplo, y no era mentira, ya ven que tenemos clases luego, bueno, en la escuela a las 7 de la mañana, me sorprendía yo, y sí es cierto, yo llegaba a las 7 y ya todo el mundo estaba ahí. Raro era el alumno que llegaba tarde, raro era el que llegaba tarde. Y entonces un día me dijo, profesor me dice, le pregunté yo, ¿cómo le hacía yo para que llegaran temprano? Le digo, ahora no llega nadie. Dice, pues quién sabe, nada más era su presencia, nosotros llegábamos antes, a como diera el lugar llegábamos antes. Ni siquiera los amenazaban, ni siquiera. Y eso quedó como anécdota, ¿no? Una vez le dije a un grupo, porque era la mayoría del grupo, le dije, miren, vamos a hacer una cosa, si siguen llegando tarde, les dije así, mejor ya no vengan, y que dejan de venir. Dije, no es cierto, no, entren tarde, pero lleguen, no se engañen. Dije, no, cómo los tiempos cambian, ¿no? Pero sí, bueno. Estamos en la Gran Depresión, pero ahora social. Pero fíjate, Rodolfo, y va para todos, es que sí es una generación bastante marcada, ¿no? Por eso, pues ya saben cuál es el nombre de esta generación, ¿no? El apodo que le pusieron, ¿cuál es? Y se pertenecen ¿La generación no binaria? No. Otro ¿La nombre, generación de cristal? De cristal. Sí saben por qué, ¿no?
Porque dicen que todo nos ofende. Todo les hace daño. Dije, estamos amolados. Y luego así, ¿no? Cuando ponen sus famosos memes, ¿no? Digo, qué verdaderos son, ¿no? O sea, porque yo sí le voy a decir una cosa. No, tampoco voy a decir que me maleducaron mis padres. Me refiero a que hayan sido demasiado duros, ¿no? Pero había cosas contundentes, ¿no? Tú llegas a tal hora y llegas porque llegas, ¿no? No era de que a ver si. Y no necesitaban tampoco golpearme, ni mucho menos, pero yo cumplía las reglas, ¿no? Ahora les tratas de hacer cumplir las reglas, no, hombre, se mueren. Todo les afecta, ¿no? Todo les afecta. Pero bueno, regresando al tema, compañeros, ¿cómo ven lo que les dije de evaluar de esta manera? Es lo máximo que puedo ofrecerles yo. Y no hay garantía en el aspecto. Dos cosas. Una, por ejemplo, el siguiente semestre, a lo mejor ni me asignan grupos de, ¿cómo se llama esta materia? De dispositivos. Yo creo que la calificación ya está totalmente perdida. Ahora sí que sería cuestión de nosotros de superación personal, porque bueno, de mi parte, pues sí, no vengo de vocacional ni nada de eso, y pues creo que con usted sí he aprendido muchas cosas que con otro profe no hubiera podido aprender, sobre todo en cuestiones de medición, de instrumentación, y bueno, aquí lo lamentable sería para los compañeros que están recursando. Ah, sí, cierto. Ah, sí está grave el asunto, ¿eh? Sí, cierto. Que bueno, les deben de dar el derecho de recursar de todos modos nuevamente, pero ya perdieron un semestre, que no, bueno. En general ustedes están perdiendo. No, pero eso no se va a poder. Está bien difícil, ¿no? Que te den un segundo recurso. Ah, ni eso, estamos amolados, ya no dije nada. No, ya no dije nada. Bueno, pues está grave la situación, compañeros, pero bueno, ¿qué me pueden decir? ¿Qué novedades? Ninguna novedad, por eso yo preguntaba al principio, ¿qué novedad había, no? No, profesor, pues ya más de la mitad del grupo hemos estado mandando correos y a nadie le han contestado. Chihuahua. Pues miren, yo por eso quise iniciar con esto, porque de veras, porque mis planes son diversos, ¿no? No les puedo decir todos mis planes, pero sí me comprometo a eso, ¿no? De que si hay oportunidad de que ustedes se lleguen a inscribir conmigo el siguiente semestre, ustedes ya bien tranquilos, ¿no? Pues vamos a inventar, sacaron un 8, pues ese es lo que vas a obtener. Tú ya sacaste esta materia, pues. Ya nomás es cuestión de tiempo que al final te acredito. Bueno, te vaya acreditando tus parciales para que te des cuenta, sí, me puso mi 8, y ya saqué 8. Es lo que les ofrezco. Y no pasa nada, es legal, ¿no? Digo, bueno, pues ya conmigo ya cursaron, etcétera, ¿no? Y luego hasta esas palabritas que inventó la autoridad, o no sé quién inventó, evidencias, ¿no? Que le llaman, ¿no? Pues sí, tengo evidencias, aquí están los trabajos, ¿no? Sacaron 8, etcétera. ¿Sale, vale? En ese aspecto yo no tengo ningún problema, pero el gran problema son dos, ya dije, la primera, ¿es en serio? Que de perdida me asignen grupo, porque pues nos mueve, ¿no? Últimamente me han movido a mí, porque antes yo agarré concha, y agarré unas 2 materias, y de ahí no me movía ni a trancazos. Estaba bien palanca, ¿no? Y agarras concha, o sea, dices, te acostumbras, pues, ¿no? Es bueno moverse, tratar de ver otras materias porque se te va olvidando, créeme que pues, tienes que actualizar prácticas, etcétera. Pero bueno, en fin, eso es lo que ofrezco, compañeros. Ojalá y esto se solucione para bien de ustedes, ¿no? Va a llegar un momento y se lo voy a decir en este caso a que corresponda, que sería el subdirector, pues si no me paguen ya. O sea, asígneme el grupo y yo no reclamo que me paguen, ¿sale, vale? Pero asígnemelo ahorita. Eso es lo que le voy a decir. Y no se la creen, ¿eh? Ese es el problema. Y ya entendí por qué no se la creen. Porque el sistema electrónico, el sistema escolar le llaman, genera luego dice, cuate le debemos dinero. Haz de cuenta, le debemos dinero. Me van a querer pagar, que luego no me pagan, ¿no? Pero me van a querer pagar y eso les genera problemas a la escuela. ¿Sale? Pero bueno, voy a tratar de platicar con ellos, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario?
No, profe. Perfecto. Oigan, ¿en qué nos quedamos? Ahora sí, ya les asigné los trabajos, no trabajos, las prácticas, de la práctica número 2, los temas, ¿o no? Sí, profe. Sí, profe. Vamos así recordando rapidísimo para que no se me vaya la onda. Ahí se los voy a mostrar y me dicen si esto fue correcto. Es decir, sobre todo los números de equipo. Y segundo, creo que eliminé uno de los temas, pero no voy a cambiar, quiero quitar entre comillas el más difícil, aunque yo veo más difícil. Sí, por el material que se utiliza. Ahí va. Estos son los temas. ¿Están de acuerdo? Entonces, el que quité fue sujetadores. ¿Sí es cierto o falso? Sí, Sí, sí. en eso quedamos. Ok, y así como están numerados, son los trabajos, el 1, 2, 3, 4 y 5 equipos que van a trabajar de esta manera. Segundo, platicarles que, bueno, cada uno de estos temas sí debe de llevar ecuaciones. Bueno, hay unos que casi ni ecuaciones tienen, ¿no? Pero las poquitas ecuaciones que tengan, pónganlas. Más allá de que las pongan, hagan los cálculos. No quiero demostraciones. No es la materia. La materia de las demostraciones de todo este relajo es en electrónica lineal. Sí, electrónica lineal se ve esto. Hay en electrónica digital, ya me vi, hay un tema de electrónica digital por ahí. Ahí sí se hacen pequeños cálculos. Me refiero a demostraciones, perdón. Aquí le quiero cálculos nada más. Entonces, ¿qué van a agarrar? Pues las ecuaciones, no las quiero demostradas, las toman y hacen, si acaso un despeje, eso sí, un despeje, ¿no? Y ya con eso, pero quiero que consigan las ecuaciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta, compañeros? No, profe. No. Bien, entonces voy a continuar, voy a ligar dos temas, nomás que no me acuerdo, tampoco me acuerdo, es que me hago bolas con los grupos que tengo. La pregunta que les hago, ya acabamos de ver rectificadores, pero ya vimos, por ejemplo, el diodo Zener, ¿o no? No hemos entrado con el Zener. Entonces, fíjense bien, el diodo Zener puede servir, ¿eh? No es la única solución, hay otras soluciones, pero este dispositivo vino a ayudar mucho a dos de los temas que están ahí. Dos de los temas se pueden hacer con el diodo Zener. Uno es el que está en el número 5, que son los reguladores, y el número 2, que son los recortadores. ¿Está claro hasta ahí? Esos voy a platicarlos sin ecuaciones. Bueno, a lo mejor sí voy a meter ecuaciones, la verdad. Pero pues no voy a hacer demostraciones. Ustedes mismos pueden hacer las demostraciones si les interesa, y si no, les digo con que las utilicen, para mí está bien, porque pienso yo que las van a entender. Entonces, el dispositivo Zener es un diodo, fíjense bien lo que voy a comentar, es un diodo distinto. Resulta que tomaron al dispositivo y el señor que se apellida Zener, bueno, se apellidaba Zener, pues se le ocurrió la puntada de meterle otro tipo de elementos que se le llama de la tabla periódica, distintos, y entonces logró lo siguiente. A ver, alguien que se acuerde de la polarización inversa. ¿En qué orden había alta corriente en polarización inversa en el diodo convencional, el diodo rectificador, perdón? ¿En qué orden? ¿De qué orden andaban? Tanto el de silicio, germanio, como, ¿cómo se llama el otro? Arseniuro de galio y otros que aparecieron después, por cierto. ¿De qué orden anda? ¿El voltaje? De ruptura, es decir, en la polarización inversa. No la directa, la inversa. 50, 100 volts. Menos 50, ¿no? Menos, si hablas si hablamos en tensiones, como puede ser menos 50, menos 100 y hasta miles, menos miles de volts, ¿está claro? Y en cambio, lo que descubrió el señor Zener, dado su invento, no tanto invento, su experimento, al meterle estos elementos, resulta que logró rupturas inferiores. Y entonces voy a mostrar la gráfica. Bueno, ahí está primero, antes de eso, el Zener. Su símbolo es como una especie de,
para mí que está al revés, pero bueno, de Z, yo decía que era una Z. Ahorita lo checamos con una hoja de datos, por cierto. Entonces ahí está el diodo Zener y tiene envoltura de vidrio, pero ya actualmente no se hace de vidrio. Bueno, hay de vidrio y hay de ¿cómo se llama? De plástico. ¿Está claro? Es más, yo digo que mayoritariamente son de plástico. Pero bueno, entonces la diferencia principal es que está torcida su cátodo. ¿Sí lo ven? Bueno, su símbolo del cátodo. Y entonces el diodo Zener tiene esta curva en inversa. Aquí lo voy a señalar con 6 volts, porque fue lo que ahí apareció como un numerito. Ya no son decenas, ni centenas de volt, ni miles de volt, sino es de unidades de volt. Entonces, alguien que me puede decir así, describiendo la gráfica en polarización inversa, ¿qué dirían de la gráfica de polarización inversa del diodo Zener? Describirla. ¿Qué ocurre? Órale, compañeros, de uno en uno. Pues el voltaje permanece, pero la corriente aumenta. Ajá, bien dicho. Nada más dime en qué valor, porque le puse valor, para que me entiendan, para que se entienda mejor. ¿En qué Ahí valor sucede esto? En la zona de ruptura estamos viendo 6 volts a 6 6 volts. Esa es la gran diferencia. Lo que describiste también sucede en el otro diodo, en el diodo rectificador, pero sucede en decenas, centenas y miles de volt. En cambio, en este es en unidades de volt. Bueno, llega a haber unos de decenas, también los fabrican, pero precisamente permiten el funcionamiento ahí. En cambio, el otro diodo, si yo lo echo a andar ahí, corre peligro. Se puede, ¿qué? Dañar. Este no. Claro, dentro de sus límites, tampoco es perfecto, ¿no? También tiene, ¿cómo se llama? Sus limitantes, ¿no? ¿Cuáles limitantes serían? Manejen ustedes la ley de Ohm. Díganme qué limitantes tiene todos los diodos, pero en manejando la ley de Ohm, ¿qué dirían que tiene como limitantes también, lógicamente? ¿Qué sería? Sí, o sea, no se... Además, ahí está, les ayuda el letrerito que aparece ahí. ¿Qué dice ahí? Si la polarización inversa supera la tensión de ruptura, la corriente puede destruir al diodo. ¿Está claro eso? O sea, tiene un límite. Dice, ¿sabes qué? Si tú le sigues dando tanto voltaje, lo puedes dañar. Si tú le sigues dando tanta, ¿qué? Corriente, también le puedes dañar. No es un diodo ideal, ¿no? Tiene sus límites. Por lo tanto, hablaríamos de cuál variable de las, ya no es de la ley de Ohm, es el producto de dos de ellas. ¿De qué? De la potencia. ¿Quedó claro? La potencia, ¿no? Está limitado en potencia. Tenemos diodos de baja potencia y diodos de alta potencia. Y entonces esos son los que soportan más corriente, más voltaje, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro hasta ahí? Bien, entonces, aquí viene su primera aplicación. ¿Qué pasa con este dispositivo en el aspecto del voltaje? ¿Cómo es más o menos? Porque resulta que no es perfecto. ¿Qué pasa con el voltaje en esta zona? Que por cierto se llama zona de ruptura, Zona de ruptura. Toda esta zona se llama zona de ¿qué? De ruptura. ¿Qué pasa con el voltaje? Se mantiene. Se mantiene más o menos constante. Pero ¿qué pasa con la corriente? ¿Aumenta? ¿Va aumentando? Aumenta o disminuye, pero esa no se mantiene constante. Lo que se mantiene constante es el ¿qué? El voltaje. Por eso se dice que una de las aplicaciones del diodo Zener, naturalita, digamos, es como regulador. Él puede regular ¿qué?
el voltaje. El voltaje, él regula voltaje. ¿Sí? Esa es su función, una de sus funciones, y que a la fecha se sigue usando. O sea, tengo la oportunidad de seguir viendo los diagramas de los equipos actuales y ahí encuentro diodos Zener, ¿no? Aquí está un diodo Zener, aquí está otro. Claro que después, junto con el transistor, se hicieron mejores reguladores, ya después, pero de inicio, el puro Zener bastaba, entre comillas, el puro Zener. ¿Qué necesita todo diodo? Ya lo hemos visto en el otro. Para echarlo a andar, ¿qué se necesita? A fuerza. Una resistencia limitadora. Sí, porque si no, pues se quema, ¿no? No. Si no la tiene en serie, pues ya bailó. Ahora bien, de una vez antes que se me olvide, precisamente, el dispositivo Zener, voy para el otro lado, no le he hallado ni cómo proyectarla toda. Entonces, ¿qué vemos en la polarización directa, compañeros? A ver quién me dice. ¿Qué se ve como polarización directa? Alguien que lo trate de describir, más o menos. ¿Qué diría? Que la corriente aumenta de manera positiva. Ajá, primero. Más o menos, está mal dibujada, ¿verdad? Por cierto. Pero ¿cómo es la respuesta? ¿Qué respuesta tiene ese aumento de corriente? ¿Cómo es, pues, el aumento de la corriente? En directa, en polarización directa. Exponencial. Exponencial. Entonces sigue las mismas, el mismo comportamiento, muy parecido. ¿A cuál comportamiento, compañeros? Al de el diodo convencional, el diodo rectificador. ¿Sí quedó claro o no? Ahí se ve, ¿no? Aquí dice, con una polarización directa superior a la tensión de umbral, el diodo conduce con una resistencia, no me gusta esa palabra, óhmica baja, es decir, presenta lo mismo que el otro dispositivo diodo, baja impedancia, ¿cuando qué? Cuando está polarizado ¿en qué? En directa polarización directa. En polarización directa, que no se les olvide, polarización directa, pero pues se parece mucho al diodo de silicio, por cierto. Entonces, redondeando este comentario, ¿qué pasaría si yo conecto al diodo en el probador de diodos que ustedes tienen, algunos de sus multímetros tienen? ¿Qué creen que despliegue ahí, dado el comentario que acabo de hacer? ¿Qué despliega el probador de diodos? Despliega el voltaje de ruptura. Recuerda, no, polarización directa, porque pues, es la forma que se prueban los diodos. ¿Te acuerdas? Que los metes y marca algo, y los metes al revés y chino marca nada, o marca ahí un garabatito, pero no. Sí, en directa sí marca, cuando lo pones en probador de diodos, en el que lo hicimos era 0.6 volts, por ahí así. Para el silicio, ¿te acuerdas? Para el germanio, dije que debería de ser 0. ¿Qué? Para el germanio. 0.3. Eso es. Entonces, lo que vas a hacer con el diodo es lo mismo, lo metes y te va a marcar como 0.6 también, 0.60 y algo. ¿Sí me doy a entender? Se parece a un diodo de ¿qué? De silicio. Entonces, pues no es forma de distinguirlo, dices, pues se parece, ahora ¿cuál será? Sé que es de silicio, eso sí sé que es de ¿qué? De silicio, pero no sé si sea un diodo ¿qué? Zener. ¿Alguien me dice cómo probarían si es diodo Zener? ¿Qué harían para decir, bueno, voy de perdida a saber si es diodo Zener? ¿Qué harían? ¿Quemarlo? No, sin dañarlo, no inventes. Sí, porque lo polarizamos inversa y aumentamos el voltaje. Pero tener cuidado, ¿cómo lo vas a polarizar en inversa? Ya lo dijimos hace ratito, ya alguien lo dijo, creo que fuiste tú mismo. No me acuerdo quién fue, pero bueno. ¿Cómo polarizas al diodo en general y en este caso a un diodo Zener en inversa? ¿Qué necesitas, pues?
O sea, ¿qué material y equipo, ¿verdad?, solicitarías para probar tu diodo? Porque con el probador de diodos, repito, pues nada más te marca el voltaje de umbral, que era lo que trataba de corregirle acá a Alejandro, que era con el probador de diodos, pues se parece a cualquier diodo, ¿no? Entonces, pero en cambio, si yo lo polarizo en inversa, me puedo dar cuenta si es un diodo Zener. Entonces, ¿cómo lo polarizo? ¿Qué necesitaríamos para polarizar el diodo en inversa? Una batería y una resistencia. Con eso, ¿eh? Con eso ya logramos la polarización en inversa. ¿Quedó claro, compañeros, o no? Entonces, voy a ver si está en la siguiente imagen, porque es un relajo. Ah, sí, mira, aquí está. Ya está toda tachoneada, pero más o menos da a entender lo que yo quiero. A ver, entonces, no sé si esté claro. Ahí está la batería de la que hablaba el compañero. ¿Qué más? Una resistencia. ¿Cómo queda esta R que está afuera? Arriba, perdón. Queda en serie con la fuente y con el diodo. Y también, ¿qué está del lado derecho? El diodo Zener. Ajá, y más hacia la derecha. Resistencia limitadora. No, le voy a llamar resistencia de carga. Eso es lo malo Bueno, de nuestras- carga. Sí, es que es de carga. Lo que pasa es que sí, hace ratito incluso, bueno, con otro grupo que tuve, pues le puse las letras en español, ¿no? ¿Para qué? Porque luego lo ponemos en inglés, ¿no? RL es de load, de carga. Bueno, es resistencia de carga. ¿Quedó claro? En cambio, la otra, ¿cómo le llamaríamos a la resistencia que quedó en serie? Un resistor. R1. Ajá, puede ser. O limitadora de corriente. ¿Está claro? Ahí está. Entonces, ya tiene función cada uno de ellos en este circuito. ¿Cuál es la función de la fuente? Pues alimentar al circuito 2. La R que está arriba, que no le voy a poner ni su apellido, R va a ser la resistencia limitadora de corriente. El diodo pues nos va a servir para regular voltaje y el RL pues es precisamente para consumir corriente y que sirva para algo. Todo circuito debe de tener carga, si no, no sirve para nada. Es decir, todo invento que se llegue a hacer pues debe de servir para algo y en este caso se manifiesta en la carga. Entonces, vamos a hacer el análisis así de rapidísimo. Entonces, ¿qué pasa? Voy a poner un valor Zener que no está tan disparatado, e incluso ahorita se los voy a encargar de favor. 6 volts. Van a teclear en internet diodo Zener de 6 volts, así como se oye. ¿Diodo Zener de qué? De 6 volts. Y quiero que me consigan la matrícula. Nunca me las aprendo, pero pues ahí se encuentra. Y después de encontrar la matrícula, pues ahora sí que si pueden entrar a la hoja de datos, porque voy a requerir algunos datos del dispositivo. Ya los vamos a manejar. Entonces, la ruptura Zener es de ¿cuántos, compañeros? El voltaje Zener, que es el que le puso el señor Zener, precisamente. ¿Es de cuánto? De 6 volts. ¿Quedó claro? Si yo les preguntara, ¿qué pasa si yo le pongo a la fuente 3 volts? ¿Qué sucede en este circuito? Repito, si el diodo Zener, su voltaje de Zener tiene un valor de ¿cuánto? De 6 volts. No vemos su voltaje de ruptura, no vemos el aumento de corriente. Exacto. Entonces, ¿está en qué polarización se encuentra? De todos modos, eso sí, dado el dibujo que presento. ¿Qué polarización está este circuito? Bueno, el diodo, perdón. ¿Polarización qué? En inversa. ¿Inversa? Esta polarización inversa. Pero, ¿en qué zona? ¿Está en la zona de ruptura o está en la zona de que se llama polarización? Nada más, aquí está. ¿En cuál de estas dos zonas está? ¿En la que había cerrado acá abajo? Que sea zona de ruptura, o en la zona que está aquí arriba.
En la que está arriba, con los 3 En la volts. que está arriba, porque con 3 volts, pues todavía, ¿qué corriente le está fluyendo al diodo? ¿Cómo se llama esa corriente? Tiene nombre, pues. La corriente de fuga. Corriente de fuga. Y, dado que es corriente muy pequeña, ¿qué impedancia tiene Zener? Alta. Alta. Por lo tanto, ¿qué voltaje se manifiesta en el Zener, dado que tiene alta impedancia? Aunque esté en paralelo con la resistencia de carga, no importa. Pero ¿qué impedancia se manifiesta en total? Vamos, con respecto a R, ¿quién es más grande? ¿Qué impedancia tendrá? Es mayor. Es mayor. Por lo tanto, ¿qué voltaje tiene el diodo Zener? Más o menos. El de la fuente, 3 volts. El de la fuente. Muy próximo, ¿eh? A lo mejor da 2.99, por decir algo. Y el 0.01 se encuentra en R. ¿Está claro o no? ¿Dudas hasta aquí, compañeros? ¿Está claro? Pero ¿qué pasa si yo supero el voltaje Zener? Vamos a suponer que se me ocurre ponerle aquí 7. 7 volts. ¿A qué zona pasé? Me regreso. ¿A cuál zona pasé? A la de ruptura. A la de ruptura. Por lo tanto, pues no sé, voy a inventar. ¿En qué punto estaremos? Estamos más o menos en el punto ya de ruptura y hay una cierta cantidad de ¿qué? De corriente en el Zener. Alta, no es baja. ¿Qué pasó con la impedancia del diodo Zener? Anda por aquí, por decir algo. En este punto. ¿Sí quedó claro o no? Disminuyó su impedancia. Su impedancia disminuye. Por lo tanto, el voltaje pues ya disminuye. ¿Qué pasa si yo sigo aumentando el valor de la fuente? Que vale, ¿cuánto dijimos? 7. Ya le muevo y no, ¿sabes qué? Ahora ponle, hasta voy a inventar, unos 10 volts. Quito el 7 y pongo ¿cuánto? 10. ¿Qué pasa? Aún es más baja la impedancia y aumenta la corriente, pero ya no sé si se dañaría el diodo, que ya superó los... Es que tendríamos que ver en la hoja de datos, por eso les pedí la hoja de datos, no me vaya a pasar y adiós diodo. Pero si está dentro de sus límites, dice yo, no hay bronca, yo te sigo regulando a qué valor se va a presentar aquí, dado que compré un diodo de ese tipo. ¿A cuánto dije? 6 volts. 6 volts. La corriente va a aumentar, sí va a aumentar, pero no lo daño si está dentro de sus límites. Debo de analizar sus límites, ¿no? Decir, no, tú nada más funcionas hasta aquí. ¿Sí quedó claro? Cierto. Aquí dice que la datasheet es de menos 3.3 volts hasta 200. Pero de corriente, perdón, ¿no tienes el dato de corriente? Ese es el que interesa ahorita. Ahorita lo vemos de todos modos en una hoja de datos, espero que alguien la pueda mostrar, ¿verdad? Pero bueno, ahorita lo hacemos, ¿no? Pero sí tiene límites, repito, ¿no? Voy a inventar, vamos, ¿qué crees que pase si en lugar de ponerle 10 volts a la fuente le pongo 300? No, pues ahí sí ya dañaría el diodo. Ahí es posible, ¿no? Habría que de todos modos hacer los cálculos, ¿verdad? Decir, ay, a lo mejor soportó de pura suerte, ¿no? ¿Sí quedó claro? Pero esto, como dije yo, lo he dicho, la energía no se crea ni se destruye. ¿Dónde están los otros 4 volts? ¿En dónde están?
No pueden desaparecer, ¿eh? En la resistencia de carga. ¿No? En la carga está del lado derecho, está ¿qué? Los 6 volts. ¿Estás de acuerdo? Porque está en paralelo. En el resistor limitador. En el resistor limitador está el voltaje de ¿cuánto? De 4 volts. 4. Por lo tanto, todo lo que debemos de cuidar, no dañar al diodo porque no nos vamos a pasar de su potencia. ¿Qué otra cosa se puede dañar? En ese circuito, si no nos damos cuenta, pues. La fuente. Pues en dado caso, la fuente, pero esa es la que menos se queja. Antes alguien se queja, si no nos damos cuenta. ¿El diodo? El diodo ya lo comentamos. Vamos a suponer que tu diodo soporte 1 watt. Si me paso del watt, adiós diodo. Pero entonces otro que se puede dañar y que comúnmente luego cuando hacemos el experimento, el alumno ni caso hace de ese dispositivo. ¿Cuál es el que se puede dañar? ¿La resistencia? La que está en serie, si se dan cuenta, esa es la que sufre. Ahorita, ¿qué cantidad de voltaje tiene para este ejercicio que estoy haciendo ahorita? ¿Qué cantidad de voltaje tiene él? 10 volts. 10 volts. No. El R que está en serie. No, su profe de circuitos lo 1 reprobaría. sobre 10 entonces. No inventes. Es como si fueran 20 mallas, no me amuelen. ¿Qué voltaje tiene la fuente en ese dibujo ahorita? Tiene 10 volts. ¿Qué voltaje tiene el diodo Zener y la resistencia de carga? Porque está en paralelo, al fin y al cabo. 6 volts. 6 volts. ¿Cuánto hay en R? Entonces 4. 4, por Dios, ¿no? Eso es aritmética. 4 volts. ¿Y entonces de qué depende la potencia también? Ya tenemos 4 volts. ¿De qué depende la potencia? La corriente y el voltaje. En la corriente. Entonces, la corriente, ¿cuánto puede valer? Suponiendo que se me ocurrió ponerle uno de medio watt. ¿Qué valor de corriente puede soportar ese resistor? Cuando más. Suponiendo que, repito, le metí uno de medio watt. Entonces deben de hacer un despeje, ¿sí lo ven o no? Sí. Que es igual a I. Y es igual a P sobre B, ¿no? 25 milis. Si me paso de ese valor, que espero lo hayas calculado bien, pues adiós resistor, también lo quemo. ¿Está claro, no? Todo eso debo de cuidar en este tipo de ¿qué? De regulador. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Todavía no lo hemos hecho como ejercicio. Ahorita lo voy a hacer como ejercicio. ¿Quedó claro o no? Voy a hacer el ejercicio. Entonces, ahorita inventadito primero, pero sí requiero datos, también, Entonces, por eso quiero que me auxilien en ese aspecto. ¿Alguien ya localizó la hoja de datos de un diodo de 6 volts? Sí, profe. Primero, número 1, dame la matrícula, ¿no? A ver si, ¿cuál conseguiste, no? Aquí dice que la matrícula es 1N5340. Está bueno ese. Está bueno ese. Entonces, con ese vamos a trabajar. Un favor, sí podrías tú mostrarlo. O sea, quito esto y mostrar ahorita la hoja de datos, ¿no? Sí, voy, profe. Solamente me voy a apoyar en 2 datos, a lo mejor en un tercero, sí, no, yo creo que 3 datos. Sí, por si las dudas son para no quemarlo, precisamente, no regala yo mismo, ¿no? Entonces sería, a ver, el 1N, se me olvidó, 53, ¿qué? Hoy es el 1N
N5340DG. 40B. Ujú. Ok. Sí, está bien. Bien. Ahí está, está chiquito. Hoy ni veo. A ver si lo Lo puedes agarrar. aumento más. Sí, porque yo lo que quiero localizar. Así, mira, ahí está. Mira. De todos modos, allá arriba ya lo viste. Ese dice que son 5 watts. Es bastante bueno. Yo creo que es un diodo medio chonchín, así, no es tan chiquito como pensaba. Está bien. Y entonces, ahora sí, ahí dice, mira, pero fíjate que lo que dice, va de 3.3 a 200, ¿no? Lo puedes conseguir en esos. Entonces vamos a tratar de localizar el que nos sirve para ¿cuánto? Para 6 volts, a ver si lo encontramos el renglón, renglón, donde diga que es de 6 volts. Sí, porque hay varios en este que encontraste esta hoja de datos, pues sí tiene bastante rango de variación, ¿eh? Ahí está, el voltaje Zener, ahí está, mira. El nominal, ¿dónde lo ves? En 6. Ahí está, mira, el de 6 está en mero en medio. 1N5340B, como me habías dicho. Fíjate en dónde se prueba, ya viste la cantidad de corriente en donde se hace la prueba que dice yo sí te regulo bien. ¿Cuántos miliamperes son? 200 miliamperes. 200 miliamperes. Quiere decir esto que si me pongo un poquito hacia abajo, es posible que ya no regule muy bien. Entonces debo de meterle pues bastante corriente al diodo para que regule bien. ¿Está claro? Eso es lo que quiere decir. 200 miliamperes. Y entonces, ¿qué datos necesitarías tú para hacer un regulador de 6 volts? En general, ¿quién me puede decir qué datos pedirían? Vamos a suponer que ustedes ya están ejerciendo y en un momento determinado que les dice alguien, necesito que me regules esto a 6 volts porque es como funciona el aparato a 6 volts. Y yo tengo una batería de ¿cuánto? Vamos a decir que tenga la de 12. ¿Qué necesitas como datos para decirle, bueno, yo te voy a hacer tu regulador, pero dame datos, porque si no, pues no lo echo a andar? ¿Qué datos le pedirían a la persona? Aparte del voltaje de regulación que ya nos los dio, 6 volts. ¿Qué más? Ya nos dio un segundo dato, ya me acordé. Yo mismo lo di. ¿Qué alimentación tiene? ¿Con qué se alimenta el circuito? Fue lo que dije. ¿Sí se acuerdan o no? ¿Cómo, profe? Es que se me trabó y no escuché bien. Sí, o sea que nosotros requerimos un regulador, valga la expresión, con un diodo Zener que regule ¿a cuánto? A 6 volts. Pero ¿qué datos le pedirías aparte para que pues hacer tu regulador a 6 volts? ¿Qué datos requerirías, dado el circuito que yo dibujé? ¿Sí quedó claro? El voltaje de la fuente, en este caso sería de 10. Sí, pero te la voy a cambiar, ¿no? Para hacer una batería, ¿eh? Porque comúnmente luego se hace con una batería. ¿De cuántos? De 12 volts, ¿te parece? 12 volts. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otro dato dirías? Pero también requiero esto, pues para no dañar al resistor, para no dañar al diodo, etcétera. ¿Qué otro dato pedirías? Si gustas, Alejandro, deja de compartir y voy a compartir rápido el dibujito para que se acuerden, ¿no? Aquí está, déjame ver, aquí está. Ahí está. Ahí está. Fuente de ¿cuánto? 12. Diodo, ¿quieren que regule a qué? A 6 volts. ¿Qué otra cosa pedirías para que este regulador funcione en el circuito que quiere la persona? ¿Qué otra cosa le pedirían como dato? ¿O lo tratarían de obtener ustedes? Ni modo, porque luego eso nos pasa. El valor de la resistencia. ¿Cuál, compañero? ¿Cuál resistencia de las? Porque son 2, por desgracia. El de la limitadora. Es que la limitadora, ¿quién la debe de calcular? Yo creo que la de carga. ¿Verdad que sí?
La limitadora, ¿quién la calcula? El ingeniero, ni modo. Pero la resistencia de carga es a en dónde está, para que se entienda, en dónde está. Es la salida, ¿no? El aparato, dispositivo, lo que se vaya a conectar. Exacto, es la impedancia, en este caso manifestada como resistencia del aparato que vamos a hacer. Bueno, que vamos a regular más bien. Entonces, es este, ¿no? Ya la volé, ya se fijaron que ya la volé, es un aparato, pero entonces, ¿qué dato le pediría, no? Ya sé que quieres este aparatito, funciona a 6 volts, pero dime qué cantidad de corriente consume. ¿Sí está claro o no? ¿Qué cantidad de corriente consume? Porque si no, pues esto no va a funcionar. ¿Quedó claro hasta ahí? Y otra forma de obtenerlo sería obteniendo su valor de resistencia o impedancia. Vamos a partir, voy a ir inventando datos, ¿eh? La corriente de consumo que sea de medio amper. Medio amper, ¿quedó claro o no? Medio amper. Y entonces ahora sí que nos restaría calcular, digo, sí, calcular para obtener este regulador ya. $12 volts de la fuente, ¿verdad? ¿Cuánto es el diodo Zener? 6 volts. 6 volts. ¿Qué nos faltaría obtener? La resistencia de carga. Entonces, no, bueno, la resistencia de carga no es necesario obtenerla, la puedes obtener. ¿Cuánto vale? Ni la necesitamos, pero la podemos obtener por ley de Ohm. 12 ohms. RL, que es igual al voltaje de 6 sobre ¿cuánto? 0.5. 0.5. ¿Cuánto da el resultado? Medio. 12 ohms. 12, ¿verdad? 6 por 2, 12. 12 ohms. Bueno, pero ese no la requerimos, ya teníamos el dato de corriente y de voltaje. Pero bueno, ahí está. Pero ¿qué nos falta calcular como diseñadores nosotros? La potencia. No, antes de eso. La resistencia limitadora. Esta no la hemos calculado. ¿Cómo la calculamos? Pues tenemos con los datos 4 volts y 0.5. A ver, fíjense bien, tenemos el dato de voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? Alguien ya lo hizo. 4 volts. No. Son los 6. ¿Es 6 volts? Les cambié la jugada. Son 6 volts porque 12 que tiene la fuente, 12, ¿verdad? 6 que tiene el Zener, ¿cuánto tiene el resistor? Tiene que tener 6 volts. 6 volts. Ya tenemos un dato de la ley de Ohm. ¿Qué nos falta? ¿Qué otro dato nos falta? Corriente. La corriente. ¿Cuánto vale la corriente? Si se acaba el tiempo, nos conectamos otra vez, ¿eh? ¿Ok? ¿Cuánto vale ¿No la son corriente? 0.5 amperes? No, porque fíjate bien cuántas corrientes fluyen en este nodo, en el de arriba. Ah, cierto. Fluye la corriente de medio amper, tienes razón, pero el nodo también tiene una desviación hacia el diodo Zener, entonces la corriente del Zener. Esa la obtengo de mi hoja de datos si quiero hacer funcionar bien al Zener. ¿Cuánto valía? ¿Se acuerdan o no? Híjole, ni yo no me acuerdo ya ni la muelo. ¿Era 200 miliamperes o más? ¿O 200? Ah, la de la hoja de datos, sí, 200 miliamperes. 200 miliamperes. Ahí está, ahora sí. 0.5 más cuánto se va por el Zener. Bueno, se debe de ir, sí, para que funcione bien. ¿Punto qué? Si lo pongo en amperes. El valor tendría que ser de 300 ohms. Bueno, en dado caso, ¿ahí ya lo calculaste? Qué padre, porque yo no lo he calculado. Bueno, ya sabemos que cuánto es la corriente que fluye por el resistor. R. 200 milis. No, ese fluye por el Zener.
200 milis más medio ampere por la carga, ¿cuánto es? .5 más .7. Y .5 más .2, ya di la respuesta. .7, profe. .7. Sí, ya di la respuesta. Todo por su culpa. Ahora sí, dígame el valor de R, ya lo pueden calcular, ¿no? $17.14. Entonces, ¿qué dividiste entre qué? El voltaje. No, perdón. Sería el voltaje No, no es que cierto. tiene, ¿no? ¿Cuánto es el voltaje en el resistor? Perdón. Sí, 6, profe, perdón. 6 sobre 0.7 da 8.57. Ese sería el valor de la resistencia que debo de poner en serie sobre 0.7 amperes. ¿Cuánto Dios? Repitan. 8.57. 8.57 ohms. Y con eso ya hice mi regulador, pero con el peligro de quemar resistores. ¿Qué debo de calcular más para no? Voltaje, ¿cuánto vale el voltaje en R? 6 volts. 6. ¿Y lo van a multiplicar por cuánto? Por 0.7. Entonces, ¿cuánto es la potencia? 4.2 de volts. 4.2, ¿qué? Watts. No, pues sí está. Tenemos que comprarlo de más de eso, ¿no? De 5 watts, con eso aguanta. De 5 watts. Ese sí me acuerdo que es comercial. 4.2 watts. ¿Quedó claro hasta ahí, compañeros, o no? ¿Qué potencia está disipando el diodo Zener en este circuitito? ¿Cuánto es? ¿En el diodo? En el diodo Zener, sí, sí. 1.2 de watt. 1.2 watts. No, pues entonces está bien, porque a ver si el que tuvo la hoja de datos me dice de qué potencia puede alcanzar estos dioditos. Creo que decía, ya no me acuerdo, se me fue 5 watts o era cuánto. Sí, parece que sí, 5 watts. O era hasta 40 watts, ya no me acuerdo, ¿eh? A ver, chécale, ¿no? Porque no me fijé. Pero bueno, ahorita de todos modos te voy a pedir. Sí, profe, 5 watts. 5 watts, entonces sí. 5 watts, entonces está bien, o sea, está sobradito, ahorita no hay bronca para este circuito que ahorita inventé, porque pues lo inventé, no es real. Entonces tendríamos que conseguir los datos de qué, compañeros, para hacer un regulador. ¿Qué datos, repito, necesitamos? Primero sería el voltaje de la fuente. ¿A cuánto voltaje está trabajando nuestro equipo, no? Sí, nuestra carga. Nuestra carga. Perfecto. ¿Qué más? Calcular la resistencia limitadora. Pero para calcular lo que necesitas a fuerza, dice, uy, yo necesito este dato. ¿Cuál es el dato que pusimos? Que está del lado derecho, por cierto. La corriente con la que trabaja la carga. Ajá. Y... Profe. Ajá. ¿Esos datos de la carga son los que vienen en la especificación como la entrada a la que funciona el dispositivo o el aparato, el voltaje de entrada y la corriente de entrada? Sí, es correcto, eso es. Entonces, si lo consigues en el manual, pues adelante, ¿no? No que lo conseguí en la etiqueta, porque luego está bien en la etiquetita, en la parte de atrás, aquí dice, pues tanto, ya lo anotas. Es en serio, por lo que tenemos, ¿no? Y a veces ni lo tenemos, ¿no? O sea, llega el cuate y te dice, yo quiero que lo regules en la torre, ¿cómo le hago? Entonces, a veces, pues uno se las ingenia, pues, ¿qué utilizaría yo?
un voltmetro, ampérmetro, ni modo, echar a andar el circuito, claro, con 6 volts, antes de hacer el regulador, pues ni modo, saco mi fuentecita y le pongo 6 volts, ¿y qué mido? ¿Qué mido? Sí, para obtener ya el dato y finalmente hacer el regulador y dejárselo, no dejarle mi fuente. No, ahí está, ya le pongo mi fuente y ya quedó. Pues ya ganó este cuate, ya le voy a regalar mi fuente, pues no. Entonces, tomo mi fuente, la pongo en 6 volts y ¿qué mido para poder obtener, después calcular el valor de la resistencia limitadora? La corriente. La corriente que está consumiendo esa carga. Es un método. Y lo he hecho, ¿no? En lo personal. Pues luego no tengo los datos, sinceramente, pues digo, no, pues mejor lo mido, ya que... Y claro que lo mido en las condiciones, ahora sí que extremas, ¿no? Suponiendo que sea un transmisor, pues lo mido cuando esté transmitiendo, no cuando esté nada más ahí esperando la transmisión, ¿no? No, lo mido cuando sea la máxima corriente. Y comúnmente en bueno, hablo yo de transmisores, que es lo que la experiencia donde he obtenido bastante experiencias en transmisores, ¿no? Transreceptores. Pero pues hay otros equipos, ¿no? Cantidad de equipos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, el que tengo aquí a mi lado, el disco duro, ¿no? ¿Alguien sabe cuánto consume un disco duro externo? Pues la salida del puerto USB está a 5 volts. Sí, pero ¿qué cantidad de qué? De corriente. Ya la vi, mira. Lo que decía yo hace ratito, por etiqueta, ¿no? Que manual ni que nada, ¿no? ¿La ven o no? Sí, dice 1 ampere. 1 ampere. Entonces ya tengo qué cantidad de corriente, ¿no? Sí, y entonces yo hago mi regulador. Bueno, que ya ahorita ya para qué hago regulador, ¿no? Ahí lo tiene el USB, ¿no? Pero vamos a suponer que por fuera yo quiero echar a andar mi disco duro con otra fuente. Bueno, pues ya sé que debe de estar alimentada, ya se me olvidó. ¿De cuánto dijimos? 1 ampere, 5 volts, 1 ampere. 5 volts, 1 ampere. 5 volts, 1 ampere. Perfecto. Y ya, pues sí, me doy a entender, pues esos son los datos que debemos de conseguir nosotros. A como dé lugar, ¿no? ¿Sí quedó claro o no? Sí, pro. Bueno, entonces, ya para cerrar esa parte de la plática del día de hoy, sí se fijan que el diodo está en inversa por lo que más quieran, no sean gachos. ¿Ya se dieron cuenta que está polarizado en inversa? Sí. Sí, o sea, vamos a suponer que se me ocurren 2 cosas. Invierto el diodo y ¿qué pasa? Que nada más de puntada, o me equivoco incluso. ¿Sirve esto? Sí se entendió que cambia el diodo, o sea, le pongo el ánodo donde está el cátodo y viceversa. ¿Se polarizaría en directa? ¿Qué voltaje recibiría la carga al polarizarlo de esa manera por error? Voy a poner que sea un error. Esto ya lo debemos de saber, ¿no? Porque es como un diodo normal, ¿eh? En ese aspecto, en la polarización directa. ¿Los 6 volts? No. Los dos, sí. ¿Qué relajo echan ustedes? No. Ay, compañero de mente. Porque en directa marcaría baja resistencia, entonces aumentaría su corriente. Casi sería como un corto. Entonces, ¿qué voltaje hay en los extremos del diodo? Ya lo describiste bien, ¿eh? Ahí está, ya lo volteé, según yo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿me equivoqué? ¿No vas a dar cuenta que alambré el circuito? Sí, ya lo alambré. Y resulta que da, ¿cuántos dijimos?
¿cuánto daría de voltaje en sus extremos por haberlo polarizado? ¿Cómo? ¿Cómo lo estoy polarizando en este dibujo? En directa, polarización En directa. directa. Por lo tanto, ¿qué voltaje le está dando por culpa de ese diodo que está polarizado en directa? ¿Qué voltaje tiene la carga? El de la fuente. No. ¿Qué impedancia tiene polarización directa? Baja, baja, baja. Por lo tanto, ¿qué voltaje hay en sus extremos del diodo? En este caso, Zener, ¿verdad? Se llama Zener. ¿Qué voltaje tiene en sus extremos este diodo? Dado que está polarizado en directa. Y dado que ¿qué impedancia se presenta? Baja impedancia. Entonces, ¿qué voltaje se presenta? El de... Pues, híjole. No me muelen. Porque... Pero, es que no, pues está fluyendo máxima corriente, pero entonces el voltaje, ¿cómo era? Oye, y ahí, nada más estoy escuchando dos voces de 25, ¿eh? No me amuelen los demás, ¿eh? O sea, alguien que conteste, son bastantes alumnos ahorita, y nada más están dos contestando. ¿Y saben qué está pasando? No por culpa de ellos dos, sino por culpa de los veintitantos más. Pues Ohm se está revolcando en su tumba. ¿Sí o no? Repito, ¿qué impedancia tiene el diodo Zener ahorita? Porque está polarizado en directa. Impedancia. Sin voltaje. Sería alta, ¿no? Impedancia, repito, cuando está polarizado en directa un diodo. En este caso Zener, pero es lo mismo, de todos modos salió la misma. Sería baja porque el voltaje aumenta, ¿no? A ver, entonces es baja. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Entonces, del lado izquierdo, ¿qué voltaje tienen, compañeros? La fuente, pues, para que me entiendan. ¿Qué valor tiene? 12 volts. 12. De esos 12 volts, ¿en dónde está la mayoría del voltaje? Eso es lo que preguntaría Ohm. En el diodo. Y ahí es cuando se revolcaría en su tumba. No, porque allí en el diodo está fluyendo el máximo de corriente porque presenta baja impedancia en conexión directa. Y entonces, dado que tiene baja impedancia, ¿qué voltaje tiene el diodo ahorita? Pues casi cero, Alta. poco. Sí, poco voltaje. 0.7 si es de silicio. 0.60 y tantos, lo que mida ahí, no sé cuánto. Pero tenía que ser cuestión de... Entonces, presentaría ¿qué dijimos? 0.7, vamos a suponer. ¿Cuánto habría de voltaje en el resistor que está aquí a la izquierda? El limitador. 11.3. 11.3. Y entonces, fíjense nada más qué pasaría. ¿Qué pasa con la potencia en este resistor R, el limitador? ¿A qué es igual la potencia? ¿Ve por ahí? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué creen que pase con ese? ¿Te acuerdas de cuánto nos había dado la potencia de ese resistor? ¿A cuánto lo vamos a comprar? 4.2. 5, ¿no? A 5 watts. Estoy seguro que con eso, adiós resistor. A 7.91 la potencia. ¿Sí? ¿Cómo la calculaste? Porque yo no he calculado la corriente. Pero habíamos dicho que eran 0.7 en el ejercicio. No, pero no son 0.7, compañero, no son 0.7. Ah, la corriente que circulaba, ¿no? Circulaba cuando estaba en polarización, ¿qué? Estaba en polarización inversa. Pero ahorita está en polarización, ¿qué? En polarización directa. Entonces va a fluir más de esa corriente y la vamos a hacer aproximadamente. Sería, ¿cuánto nos dio de resistencia? No me acuerdo, 8 ohms, ¿era? ¿Cuánto? Sí, 8 ohms.
Entonces tienes la corriente, tienes el voltaje, perdón, calcula el valor de la corriente. 11.3 entre 8 punto y cacho de ohms. ¿Cuánto es eso? ¿Estoy bien o no? Sí, va. Sí. Sí, bueno, lo redondeé a 8 ohms. Entonces, ¿cuánto serían? 1.41 amperes. 1.41 amperes. Ahora multiplica 11.3 por 1.41. Sí, va hasta 15.9. ¿15.9 qué? Watt. Y adiós. Si lo compramos a 5 watts y llegó el manotas y volteó el diodo, adiós resistor. ¿Quedó claro o no? ¿Sí está claro, compañeros, o no? Ay, ese manotas. Pero bueno, son de las cosas que podemos hacer como experimento, pero que luego les digo, no lo hagan, nada más estamos haciéndole en un qué, en este caso en una pizarra que le llaman, ¿no? Entonces, cuando ustedes estén en su laboratorio, es decir, en casa, haciendo este experimento, no hagan inventos, conecten bien el diodo Zener. ¿Cómo debe de polarizarse el diodo Zener para esta aplicación? En inverso. En inversa, no la vayan a regar. Oiga, se me ocurrió ponerlo así y efectivamente se quemó el resistor, ¿no? Hagan eso. ¿Quedó claro o no? Sí. Entonces, para que queden con un recuerdo que digan no hacerlo, le voy a poner un qué. Un tache, ¿no? ¿Quedó claro o no? No lo hagan, ¿no? ¿Sale, vale? De acuerdo. Bien, entonces acuérdenme por favor, la próxima clase vamos a empezar, vamos a seguir con el diodo Zener, pero ya lo voy a aplicar como recortador, ¿está claro? De todos modos voy a seguir un poquito con el regulador, pero después con el recortador. ¿Sale, vale? Muy bien. Entonces nos vemos, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿Cuándo nos toca? Sí, mañana. Mañana. Sale, vayan checando todo, por favor. Hasta mañana, compañeros. Gracias, profe. Hasta mañana. Oiga, Buen día. profe. Que estén Gracias, bien. profe. Buen día. Igualmente, gracias. Profe. Hasta luego. Profesor. ¿Qué pasó? Por ejemplo, usted que se comunicó ya con los alumnos que le reasignaron y el otro profe no se ha comunicado con nosotros deberíamos comunicarnos con él. Pero pues, ¿qué ganas, Rodolfo? Si, ¿cómo se dice? Si está jubilado, sí sigue siendo el mismo, ¿no? Sí. Pues ya bailó, porque él ha de estar en Cancún, no sé ni dónde esté, pero no está cerca, no sé, sinceramente ni sé. Pero, por ejemplo, ¿cree que todavía puede entrar al sistema y subir calificación? Bueno, algo así. Es que haz de cuenta, te voy a responder, está como en el limbo. ¿Anda perdido? Increíblemente, exacto, increíblemente está en el sistema, pero increíblemente no debe de ser porque él ya tiene un documento oficial y ya no pertenece a la plantilla de profesores. Pertenece al Politécnico todavía, pero ya como parte ya no ejerce. De la academia ya no está con nosotros. Está tantito y tantito no está. Porque fíjate que ahorita que lo ves, que lo pones así, podría ser solución, ¿no? Decirle de favor, profe, ponga las calificaciones y ya. Al menos libre el primer parcial. ¿Sale? Pero bueno. No, está en el limbo. Ahorita está en el limbo. Ni uno ni otro. ¿Qué pasa? Sale, pues seguimos en contacto y cualquier cosa, pues yo les voy diciendo también, ¿no? Gracias, profesor. Nos vemos. Igualmente, hasta luego. Cuídense mucho, que estén bien. Bye. Gracias, profesor. Gracias, Hasta profe. luego. Bye. Bye. Hasta luego, Orim. Cuídate.